acá los celotas. Esos eran los principales enemigos de los saduceos, ¿no? Eran los revolucionarios. En el grupo de Jesús, de los 12, tenemos dos de este grupo, Simón el Celota justamente, y Judas Iscariote. Judas Iscariote, muchos piensan que Iscariote es una palabra que significa que traía una daga en el bolsillo, y lo cual lo hacía parte de un grupo revolucionario, violento sobre todo. Eran 100% antihelénicos. 100%, o sea, estaban totalmente en contra, pero en contra, no solamente así en contra, como decir yo estoy en contra, no así pacífica, no, en contra violentamente, de armas tomar, literalmente. Por eso es curioso, en el grupo de Jesús tenemos dos de estos, y por otro lado tenemos un publicano, o sea, uno que se había hecho amigo de Roma, o sea, estos odiaban a Roma, y en el grupo de Jesús tenemos uno de estos, y tenemos uno que era aliado de Roma, se había hecho aliado, cobraba impuesto para ellos. Entonces es curioso la mezcla que hizo Jesús, ¿no? De sus discípulos, muy heterogénea. Y pues no sé si hay algo más que decir sobre estos. ¿Los caudillos que se levantaban en esa época eran de ese grupo? Sí, ¿Como no específicamente, exacto, como Barrabás, Ajá. como otros que se levantaron después, cuando ahorita vamos a hablar sobre la guerra judía, ¿no? Cuando Jerusalén es conquistada y destruida. No específicamente celotas, yo puse celotas por decir un grupo, pero había varios, había muchos. Podemos ponerle los revueltosos, ¿no? Si queremos. Pero este era un grupo, había muchos otros, ¿no? De los cuales algunos posiblemente era Barrabás, no sabemos. Posiblemente también los ladrones que estaban a los lados de Jesús cuando fue crucificado, también no estamos tan seguros de eso. ¿Sí? ¿Algo más? Los esenios. Estos eran, también este es un grupo dentro de un conjunto más general. Los esenios podemos llamarles los místicos, los monásticos. Estos eran los que se iban al desierto. Estos decían, estamos hartos de todas sus discusiones, que si los griegos, que si Platón, estamos hartos de eso, nosotros vamos a ir al desierto, ¿no? Allá nosotros, alejados de toda esta porquería del mundo, nos vamos a ir allá, vamos a hacer nuestras propias comunidades, como bien hippies, ¿no? Así como nuestra comunidad hippie acá, bien buena onda, sin hacerle daño a nadie. La corriente mística. Entendamos ¿qué entienden por místico? Alguien que me quiere decir, ¿qué entienden cuando escuchan la palabra misticismo? ¿Qué entienden por eso? Yo siento que es una palabra que se confunde con muchas cosas el día de hoy. Como con magia. Con magia, ilusión, ¿qué más? Misterio puede ser. Buscan en ¿Perdón? todos lados. Ocultismo. Buscan en todos lados. Buscan en todos lados. Eso es lo que significa para nosotros. Y está bien, porque el lenguaje, como dijo Jesús, el lenguaje, como dijo el sábado, el lenguaje se hizo para los hombres y no los hombres para el lenguaje. Entonces, si eso es lo que entendemos, está bien. Pero lo que se entiende en el aspecto del estudio de las religiones por misticismo es otra cosa que muchos de nosotros, es más, hay que ser místicos en muchos sentidos. Porque esto es lo que se entiende en el estudio de las religiones por misticismo. La unión del creyente con Dios, desde un punto de vista intrínseco, ¿no? Cuando Martín Lutero y muchos reformadores, no solamente los protestantes, sino también otros reformadores católicos, empezaron a hacer reformas dentro de la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica, una vez separados, era justamente apuntando hacia el misticismo, a que la relación del creyente con Dios no fuera solamente a partir de rituales, no fuera solamente a partir de voy, escucho y hago, sino desde el interior del corazón, de relacionarme con Dios, de yo tener un contacto personal con Él, ¿no? En ese sentido, el misticismo, todos deberíamos ser místicos, Digamos ¿no? que es espiritual. Espiritual, exacto. Una relación espiritual. Una relación espiritual. Para los cristianos hablamos mucho de eso, ¿no? De tener una relación personal con Jesús, de tener un devocional, etc. Entonces, el problema del misticismo es que muchas veces llega a un extremo y por eso se confunde con el ocultismo, con los misterios, porque muchas religiones de misterios, de ocultismo, de magia, son muy místicas en un extremo a tal que llegan a decir, por ejemplo, el budismo. El budismo es la religión mística por excelencia, porque habla justamente el nirvana. Ustedes saben, hablar del nirvana es como el cielo o la meta de los budistas. Es la fundición, o sea, dejas de existir, te haces uno con el todo, con la nada. Es el extremo que el misticismo cristiano no debe llegar,
porque el misticismo cristiano debe ser que conserve la personalidad propia, ¿no?, del cristiano en su relación con Dios de persona a persona, no de entidad a entidad fundidos con el cosmos, así. El budismo es la religión mística por excelencia. Entonces, los esenios eran así, místicos, de alejarse, de renuncia, ascetas también. La palabra asceta es monje, o sea, el que renuncia, el que dice, prefiero no comer para estar en contacto con Dios, prefiero no casarme para no tener relaciones sexuales, para estar en contacto con Dios. Estos eran los esenios. Y son muy famosos hoy día entre los estudios de ciencia bíblica, porque han escuchado ustedes hablar, estoy seguro, de los rollos del Mar Muerto, que son unos rollos que se encontraron evidentemente en el Mar Muerto, ¿no?, en unas vasijas así de barro, algunos bien gastados. Es una historia fantástica esa, me recuerda mucho a la historia de Tutankamón. Ustedes han escuchado la historia de Tutankamón, no tiene nada que ver, pero la voy a mencionar aquí, porque Tutankamón, lo famoso de Tutankamón, el gran faraón egipcio, no es que haya sido un gran faraón, en realidad se murió joven, se murió a los 18 años. ¿Qué gran cosa pudo haber hecho? Su gran fama no tiene que ver con que construyó grandes pirámides, no tiene que ver con que hizo grandes cosas por el imperio egipcio, tiene que ver su fama, y eso es algo bien interesante que a mí me emociona en serio, porque su tumba, la tumba de Tutankamón, es la única tumba en el mundo moderno, o sea, del siglo XIX para acá, que se ha encontrado intacta. Todas las demás tumbas que conocemos de los faraones, cuando los investigadores modernos llegaron a ellas, ya habían sido saqueadas. Saqueadores, imagínense, algunas tumbas egipcias se construyeron hace 5.000 años. En 5.000 años, imagínense pues, cuánta gente pudo haber pasado por ahí y sacarlos. La tumba de Tutankamón es la única tumba que se conservó intacta hasta que unos investigadores ingleses llegaron por allá de la década de los 30, 40, por ahí. Entonces, imagínense la emoción de esos investigadores. Llegaron a la tumba, abrieron y de repente se transportaron en el tiempo 4.000 años. Imagínense, o sea, entraron a un lugar que no se había movido desde hace 4.000 años. O sea, es impresionante eso, ¿no? Por eso es tan famosa la tumba de Tutankamón. Bueno, eso pasó con los rollos del Mar Muerto. Encontraron de repente unos textos que nadie los había visto desde hace 2.000 años. Entonces fue impresionante para los investigadores y fue un poco triste porque cuando los encontraron ellos no supieron qué hacer con ellos, no sabían la importancia de esos rollos, entonces muchos se perdieron en el momento. Entonces después muchos se rescataron, todavía el día de hoy muchos de ellos se están investigando, se están tratando de descubrir lo que encierran, lo que eran. ¿Y qué contenían esos rollos del Mar Muerto? Bueno, eran una biblioteca de unos posiblemente esenios, no estamos seguros de que hayan sido esenios, pero de este tipo de comunidades, eso sí está seguro, que se iban al desierto. ¿Y qué tenían ellos? Pues tenían muchos rollos del Antiguo Testamento, sobre todo de Isaías, de bastantes pasajes del Antiguo Testamento. Por ellos tenemos un Salmo 151, no sé si ustedes también de eso, pero entre sus salmos tienen un Salmo 151 que no existe en nuestra... y entonces muchas cosas muy interesantes, ¿no?, que ahorita vamos a hablar también un poco de ellas, pero estos eran los esenios. Y por el otro lado, y por último, mencionamos a los fariseos, que son muy famosos por nuestro estudio de la Biblia. Ellos son, digamos que son los... Nosotros de repente tenemos una concepción equivocada de los fariseos. Casi es como un insulto, ¿no? Así, eres un fariseo, ¿no? Es casi un insulto. Pero entendamos que en tiempos de Jesús en realidad eran los más apegados al pueblo, los que la gente más quería. Podemos estar seguros que los discípulos de Jesús, la mayoría de ellos eran seguidores antes de los fariseos. Sobre todo los pescadores y así la gente como de clase media, ¿no? Eran seguidores, eran los pastores del pueblo. Cuando la gente iba a la sinagoga, iban con los fariseos. Eran los pastores del pueblo, la gente que estaba, pues, pastoreando cerca de la gente, ¿no? Estos eran los fariseos. Sobre todo, estaban basada su religiosidad en la ley, o sea, en los escritos judíos. Muy bien, ese es nuestro contexto histórico en cuanto al judaísmo. Voy a decir dos cosas más muy rápidas. Uno, el sistema de enseñanza judío se basaba sobre todo en la repetición y en la memorización. Esto es muy importante. En unos momentos vamos a hablar del Nuevo Testamento y esto es muy importante. ¿Cómo llegaron los dichos de Jesús a escribirse? ¿Cómo terminaron las palabras de Jesús en papel? Tiene mucho que ver con la forma de enseñanza del pueblo judío, de los judíos, que era repetición y memorización. Ustedes saben que en el mundo antiguo tenemos que hacer nosotros un ejercicio
de mucha renuncia a nuestra manera de ver el mundo moderno. Nosotros tenemos iPad, tenemos WhatsApp, tenemos libros, tenemos internet, tenemos un montón de cosas en las cuales ya casi podemos vivir, no podemos vivir, ¿no? Sin muchas de ellas. Tenemos que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para entender a la gente de esta época que no tiene nada de eso, y era perfectamente entendible que, o sea, de hecho era imposible que se imaginaran que algún día iba a existir tal cosa. Ni siquiera tenían libros, pues, no existían libros. No era así como que, voy a la biblioteca a leer un libro, no. Los libros estaban en rollos ahí que solamente gente rica y en lugares especiales había. La gente normal no tenía libros para nada. Solo los leían, además. Muy pocos sabían leer, muy pocos sabían leer. De hecho, en el pueblo judío eran los pueblos con mayor alto grado de alfabetización, justamente por esta importancia de la Biblia, pero no todos sabían leer. Y en otros pueblos del Imperio Romano casi nadie sabía leer, solo las clases altas sabían leer. Entonces, eso es muy importante para entender el Nuevo Testamento, porque se escribió, entonces no pensemos que es como si hoy se escribiera un libro, no tiene nada que ver. Hoy cuando una persona se pone a escribir un libro, ese proceso de escribir un libro, de publicarlo, de editarlo, no tiene nada que ver con lo que pasó en el antiguo mundo para escribir el Nuevo Testamento. Vamos a hablar más detalladamente en unos minutos de eso. Y la segunda cosa que iba a decir es la esperanza mesiánica. Seguramente ustedes están acostumbrados a escuchar cuando hablamos sobre el Nuevo Testamento de que los judíos esperaban un Mesías guerrero, ¿no? Un caudillo que los liberara, lo cual es cierto en muchos sentidos, pero había una esperanza mesiánica como algo que algo pase, ¿no? No solamente en el mundo judío, sino también en el mundo romano, griego. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, tenemos textos de la época que hablan mucho de leyendas, de que va a venir un caudillo, etcétera, etcétera. Eso nos hace pensar que en el mundo antiguo en general, en el mundo mediterráneo en general, había una esperanza mesiánica. Muy bien, eso es con respecto al mundo judío. Y voy a ir brevemente a lo que sigue, porque vamos a tener nuestro descanso en unos minutos. Y este cuadro lo voy a dejar aquí porque nos va a servir ahorita. Vamos a hacer otros dos cuadros muy parecidos a ese. Perdón, no terminé este cuadro. ¿Por qué puse a Jesús en el centro? Tenemos que entender que en este mundo judío nació Jesús. Jesús se enfrentó a todos estos. Los enfrentó y en parte los imitó, ¿no? Pero fue muy diferente a todos ellos. No fue un hombre como los saduceos, así, de los ricos, acomodado al poder de su tiempo, no, sino al contrario, confrontó las circunstancias de su época, confrontó la manera de hacer el mundo, la manera de hacer las cosas en su mundo. No fue un revolucionario así armado, así de vamos a destruir a todos, no, fue un hombre de paz, de una revolución del interior del corazón y de paz. No fue un hombre de renuncia que se aparta del mundo, ya yo no me voy a contaminar, al contrario, fue al mundo, se hizo hombre, es Dios hecho hombre. ¿Cómo vamos a creer que es un hombre de renuncia? Al contrario, es un hombre de entrega, no de renuncia. Y por último, no es un hombre de la ley, más bien es un hombre de principios. Esto es algo muy importante que hay que entender del Nuevo Testamento y de las palabras de Jesús. No son leyes, ¿no? Así de cumple esto, son principios de cómo vivir la vida, principios para entender, para comportarse en el mundo, en las relaciones interpersonales, en la vida cotidiana, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos al segundo punto de nuestro contexto histórico. Estamos aquí en el contexto histórico. Vamos ahora al mundo romano o greco-romano. Voy a ser conciso y breve, espero. En este punto, el mundo greco-romano. Espero que no todo va quedando claro hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Cómo ven? Si va siendo... Bueno, yo he escuchado que todavía esenios hay ahorita. El esposo de una amiga dice que es esenio. Pues sí. Pero no sé, es más como al ocultismo, ¿no? Sí, ¿sabe? La verdad no sabría darle una respuesta exacta, pero en nuestro mundo se está viendo mucho, sí, no sé cómo se diga en español, revitalizing de muchas cosas antiguas. De repente vamos al Zócalo y vemos ahí gente haciendo limpia, como... No es gente que por generaciones desde el mundo prehispánico, no, es gente que ahora readoptó, ¿no? Entonces yo pienso que más bien iría por ahí, no tanto como que la cadena desde los océanos hasta nuestros días, sino como este asunto de lo antiguo hay que revivirlo, ¿no? Yo pensaría más en eso. Para nuestras tradiciones, exacto, que es mucho lo que están manejando ahorita. Sí, es algo que está muy de moda en nuestro mundo. No sé si decir desgraciadamente, yo creo que sí. Bueno, ¿algo más? El Imperio Romano. Hablamos hace rato, criticaba yo cuando decíamos que el Imperio Romano gobernaba todo el mundo conocido.
bueno, en un sentido es una mentira grande, pero en otro sentido sí, el Imperio Romano es un hito enorme en la historia, sobre todo en la historia occidental, ¿no? Ustedes tienen que el fin de la Edad Antigua se marca por la caída del Imperio Romano de Occidente, el fin de la Edad Media se marca por la caída del Imperio Romano de Oriente. Si ustedes pusieron atención en sus clases de secundaria nos enseñan eso. Entonces el Imperio Romano es muy importante para el mundo occidental. Ahorita vamos a ver qué tan importante es. Retomó este asunto de Alejandro Magno de convertir a su cultura a los pueblos a los que conquistaba. Retomó eso y lo hizo muy bien, y incluso mejor. De manera que, desde un aspecto social, vamos a ver aquí sobre todo un aspecto social, había romanos en todas partes del Mediterráneo. Nosotros tenemos que entender acá que en esta época las comunicaciones son lentas y difíciles. Era mucho más fácil viajar desde España hasta Palestina que viajar de aquí 100 kilómetros hacia el norte, ¿no? Porque pues, obviamente no hay aviones, no hay carros, tienen que todo acceder al lomo de mula o caminando. Entonces cruzar los Alpes suizos era una cosa complicadísima, era mucho más fácil navegar, ¿no? Un viaje en barcos, mucho más fácil. Y el Imperio Romano había logrado que todo el Mediterráneo, ustedes saben, le llamaban el Mare Nostrum, ¿no? En latín, nuestro mar. Dominaban el mar Mediterráneo, lo habían liberado de los piratas, de los saqueadores. Entonces era un mar pacífico, se podía navegar, el comercio se había impulsado muchísimo. Nace aquí, desde un punto de vista económico, yo sé que ustedes van a decir eso no me importa, pero podemos decir que aquí nace el capitalismo, ¿no? El comercio súper a gran escala, ¿no? El comercio a gran escala, no solamente el trueque, la moneda se hace de uso corriente en el Imperio Romano. Entonces hay en el Imperio Romano una unidad, o sea, todo esto es una sola cosa, es un imperio. Unidad comercial, unidad económica, unidad política, unidad cultural. Pero hay que entender, hay que matizar esta afirmación. No significa que en todos lados toda la gente hablara el mismo idioma y toda la gente comprendiera las mismas cosas. Significa que en todos lados una clase alta hablaba el mismo idioma, que en todos lados una clase alta usaba la misma moneda, que en todos lados una clase alta utilizaba las mismas palabras, las mismas concepciones del mundo. Pero en todos lados la clase baja era totalmente diferente. Era muy diferente la clase baja de aquí del norte de África, en Marruecos, lo que hoy sería Marruecos, que la clase baja de acá de Palestina, porque eran pueblos aislados que el Imperio Romano había traído junto a sí, que permanecían en sus clases bajas con su propia cultura, un poco convertidos, un poco mezclados, pero no era lo mismo. Entonces se entiende que el Imperio Romano era una unidad comercial, intelectual, política, lo cual para el cristianismo fue muy benéfico, porque el cristianismo se expandió sobre todo en el Imperio Romano gracias a estas comunicaciones, gracias a este mismo lenguaje, gracias a esta misma forma de ver el mundo. Entonces eso con respecto al Imperio Greco-Romano, y creo que no me queda nada más que decir con respecto al contexto histórico. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí, solamente es de la clase alta, era de la clase alta en ese momento, o sea, ahorita que dijiste que era de la clase alta, las personas que conocían el cristianismo tenían acceso, nada más era clase alta. No necesariamente, pero sí, en su mayoría, no de la clase alta, pero sí de las ciudades. O sea, el cristianismo se expandió sobre todo en las ciudades. Fue visto en un primer momento en el Imperio Romano como una religión de las ciudades, porque en las ciudades era donde esta visión cosmopolita del mundo como sucede hoy día, ¿no? En las ciudades nosotros, aquí se habla inglés, aquí conocemos lo que pasa en Estados Unidos, y tú vas a los pueblos y pues saben lo que pasó ahí al lado, en el vecino, y ya, ¿verdad? Entonces sucedía lo mismo en esta época, ¿no? Pues ciudades y puertos, ¿no? Exacto, sí. Ciudades, sobre todo pues en donde haya contactos comerciales e intelectuales. Así se comunicó el cristianismo en un primer momento. Se convertía un comerciante que era miembro de una tripulación de un barco de Palestina que iba a llevar mensajes a Roma. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento vemos que Pablo le escribe a Roma y uno se pregunta ¿cómo llegaron los cristianos hasta allá? En bien poquito tiempo, ¿no? De repente vemos a Pablo predicando 10 años después de la muerte de Jesús y ya hay cristianos en Roma. Y uno dice, caray, ¿cómo llegaron tan rápido? Así, gente que se convirtió al cristianismo y que iba en su viaje natural, no necesariamente misionero, de trabajo, de vida, y compartía el evangelio. Entonces, pero sobre todo en las ciudades, justamente por esta característica sociopolítica del Imperio Romano. Ay, perdón, en ese contexto estás hablando, ¿los judíos estaban, o sea, muy repartidos, seguían en una misma zona, o sea, para que lo hagas que no se ve? Sí, los judíos... ¿Dónde están?
Los judíos, Con el pueblo hebreo. los judíos estaban sobre todo en Palestina, ahí era su, digamos, su centro, pero muchos judíos desde épocas anteriores a esta habían salido por las persecuciones, por el miedo, por el desacuerdo, y se habían instalado, yo no pensaría tanto que en la parte occidental del imperio, pero sí en Roma, acá en la península ibérica, pero sobre todo en el norte de África y en Asia Menor. Y muchos judíos, de hecho ahorita cuando hablamos del cristianismo, muchos judíos, el cristianismo nació en el judaísmo. Entonces los primeros cristianos, casi todos los primeros cristianos fueron judíos, Jesús era judío. Entonces, Muchos prosélitos también, ¿no? sí, también muchos que, yo no creería que tantos, pero sí había muchos prosélitos. Prosélitos son personas gentiles, o sea, no judíos, que les gustaba el judaísmo y decían yo quiero ser como ustedes y se unían. Yo no pensaría que tantos, pero sí también. ¿Algo más? Más o menos todo va quedando hasta aquí. Claro, y lo que sea que quieran decir, algo que no estén en acuerdo o que todo bien, sí, más o menos. Bueno, vamos a continuar. Tenemos 20 minutos antes del descanso. Quizá podamos relajarnos un poquito, ¿no? Para pasar al siguiente tema. Abrir una. ¿Tienen calor? ¿No tienen calor? ¿Frío? ¿No? ¿Tienen frío? No, si te vas a sacar Ah, es que el sol, bueno, ahí si quieren abrir una ventana, como Sí, yo ustedes. creo que sí, si abren está bien porque sí hace falta, ¿eh? Aire, No, una pero playa. tú porque te estás moviendo, pero... Es que los que están en el sol tal vez, ¿no? Pero... Porque aquí hay. Pero una Sí, de está muy encerrado. Bueno. Sí, sí, no, pero Pero a porque veces es chamada. me da pena, sí. Entonces continuamos con el siguiente punto. Ahora vamos a hablar sobre... ¿Perdón? Su coffee break es a las 10:30. Ah, ok, Y el entonces... otro es a las 12. Entonces hacemos una pausa, ¿les parece? ¿De aquí a qué hora? ¿Ya compañero? Sí, me acaban de avisar por eso. A las 11 nos vemos entonces otra vez, ¿les parece? Tenemos 20 minutos, un poquito antes de las 11 si ustedes quieren, para aprovechar el tiempo. Tomamos un descanso. Sale. Porque cuando dejamos